El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Declaramos que ese poder que levantó al Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, también nos va a levantar de cualquier situación que estemos pasando en el nombre de Jesús. Declararlo conmigo. En el nombre de Jesús vamos a ser levantados por el poder del Espíritu Santo, sin importar la situación que estemos viviendo. Gracias, Señor. Qué lindo verlos a todos, querido. Gracias, Pastora Giovanna, por esa palabra de aliento y de saber que fundamentalmente el Señor siempre está al control de todas las cosas. Y más allá de que Él decida en su soberanía hacer esto o aquello, como se nos dijo, nosotros lo aceptamos porque somos sus hijos, pero Él siempre va a traer la respuesta a nuestras preguntas. Sí, y evidentemente, sí, hemos estado en un momento muy, muy importante en nuestro querido país, donde toda la iglesia se unificó, toda la iglesia salió, algunos a los lugares, a los campos de batalla, pero también otros quedaron en sus lugares respaldando a esos guerreros preciosos que el Señor contrató para poder eliminar al enemigo. Y por supuesto, hay testimonios, hay muchísimos testimonios, pero yo quiero escuchar, le voy a pedir a Alicia que me diga por ahí, si me puede contar un poquito el testimonio de su hermana que trabaja en un centro hospitalario. Alicia, por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Bendiciones. bien. Bendiciones. Bueno, les cuento. Mi hermana es licenciada en enfermería, trabaja en el Pereira Rosell, en el comité de infectología. Ella trabaja en un área donde todo paciente, todo funcionario, todo médico, todo auxiliar de servicio tiene que pasar por ese sector, tiene que comunicarse a ese sector para informar si ha tenido contacto con un posible COVID positivo. Mi hermana trabaja en esa área toda la semana y tienen guardias los fines de semana. Este fin de semana le correspondía a ella trabajar desde las 0 horas del día 1 de mayo hasta el día de mañana, o sea, hasta el día de hoy, o sea, hoy a las 0 horas del 3 de mayo. Ella en ese lugar recibe alrededor de unas 30 a 40 llamadas por día desde la área de urgencias, desde distintas direcciones, por ejemplo, traumatología, pediatría, urgencias, dentro del Pereira Rosell. Aparte de los jefes de los sectores, que pueden ser jefes administrativos, como jefes de enfermería, jefes de auxiliares, cualquier índole de jefe que sepa que dentro de su sector puede haber un posible COVID-19. En el día de ayer, cerca de las 11 de la noche, yo estaba en la casa de mi madre, pues la fui a ver, y me dice mi madre, vamos a llamar a tu hermana a ver cómo anda, porque hoy está de guardia. ¿Está? La llamamos por teléfono, hola Rosma, ¿cómo andás? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Está? Y agarré y me dice, hoy fue como un día libre para mí. Yo, ¿cómo un día libre? No tuve, desde las 0 horas hasta esta hora, no tuve ni una llamada por un posible COVID. En lo que va de ese día, hoy al mediodía me comunico con ella, no hubo ni una llamada por un COVID. Gloria a Dios. El Señor escucha nuestras oraciones, el Señor escucha, y lo vemos en una parte, en un hospital dentro de nuestro país, donde ya empezamos a escuchar esos primeros destellos. Ella recibe eso por día, 30, 40 llamadas. Ayer hubieron 24 horas de que no hubieron llamadas, y hoy ya habían 12 horas donde no hubieron llamadas. Es para darle gloria y honra a Dios. Muchas gracias, Alicia, qué lindo. Eso es ver, eso es, el aplauso así es para nuestro Señor, de donde vos estás, qué lindo. Y el Señor siempre está allí, ¿no? Y contestando las oraciones de sus hijos, así que tus oraciones, cuando son encaminadas desde la perspectiva divina, cuando vos soltás la palabra del Señor, siempre tienen respuesta. A veces la respuesta no es la que vos esperás, pero tenés que confiar de que Él siempre te está respondiendo y poder agudizar el oído para poder entender de qué significa eso.
El pastor Emanuel tiene preparado un audio también de sí. otro testimonio cortito, pero queremos compartirlo porque Sí, está sí, yo impresionante. quiero escuchar ese audio de una personita que evidentemente nos muestra cómo el Señor también responde Tremendo, las tremendo. oraciones, las peticiones y cuando uno le pide señales al Señor. Por favor, Emanuel. Hola tía Claudia. Yo vi el video que le pasaste a mamá y estaba re lindo. Y lo que le conté a mamá recién te voy a contar a vos, ya que le mandaste eso. Y bueno, y cuando vino el virus, bueno, yo quise que pare el virus y entonces le dije a la abuela que voy a que le diga que me dé una señal para que si todo iba a pasar y que el virus iba a pasar. Y entonces yo me enojaba porque nunca me daba la señal y la abuela me dijo que en 2 o en 3 días, si yo me olvido, me daba la señal. Y la señal, ¿sabe qué era? Era tu video. Y ahora ya sé que todo va a pasar, sí. Ahora ya estoy muy contenta. Me encantó ese video. Ay, qué cosita hermosa. No. Ay, mimosa ella. Porque el video es de la invitación, ¿no? Sí, el video, por supuesto, es la invitación y cuando ella vio todas las iglesias orando, se pasó un video donde se oraba y ella vio ese videíto y bueno, indudablemente, queridos, ayer hemos vivido un evento sobrenatural, realmente impresionante, donde el poder de Dios y de la presencia del Señor se hicieron ver, se hicieron sentir, y bueno, todos los testimonios que hemos recibido de ese movimiento espiritual y de cómo las personas recibieron las bendiciones que el pueblo de Dios les brindaba, los resultados al clamor de un pueblo que actuó en obediencia, se hicieron ver de inmediato, ¿no? Como ese testimonio que acabamos de escuchar de Alicia, o como esa respuesta del Dios creador a una niña de 8 añitos, impresionante, ¿no? O otros como ese personal de seguridad que salió de su puesto y pensaron que los iban a correr, estaban orando, pero se unió a ellos porque era cristiano, era un alivio bárbaro, o de ese ancianito que estaba allí dando vueltas por fuera del hospital y el amor de Dios lo invadió y terminó aceptando al Señor Jesucristo, o esa señora que se mostró allí en la ventana y levantaba las manos para que por favor oraran por ella. No. Impresionante, hay un montón de testimonios, queridos, que lo vamos a recopilar todos en un videíto, no sé si no va a ser muy grande el video, pero al menos vamos a ir soltando esas cosas para que podamos ver que realmente cuando el pueblo de Dios se une y actúa en obediencia, es impresionante lo que el Señor hace en todo el país. Todas las oraciones fueron escuchadas. Digan conmigo, las oraciones fueron escuchadas. Las oraciones fueron escuchadas. Ahí está. Ahora, yo pregunto, ¿por qué piensan ustedes que las oraciones fueron escuchadas? Sencillo, porque el Señor actuó, el pueblo actuó en obediencia. El pueblo actuó en obediencia. Digan conmigo, obediencia. Obediencia. El pueblo salió, como se le dijo, salió sin pancartas, sin protagonismo, sin denominaciones, a una sola voz y con un solo propósito, a un solo fin, bendecir su país. Las oraciones, queridos, solo son escuchadas cuando las hace un hijo obediente. Opa, para, ¿cómo viene la mano? Te lo voy a repetir. Las oraciones solo son escuchadas cuando las hace un hijo obediente. Amén. Proverbio 28:9 dice lo siguiente, escuchá bien, la versión TLA, dice así: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Oh, esto es muy fuerte. El Señor no escucha a los que no le escuchan. Digan, el Señor no escucha a los que no le escuchan. El Señor no escucha al que no lo escucha. Ahí está. Entonces, la obediencia siempre es progresiva, al igual que la desobediencia. Te explico. Adán optó por desobedecer. ¿Qué fue lo que atrajo? La rebeldía. Y todos sus hijos, nosotros, nacimos con esa tendencia natural. ¿Ah? O sea que ser desobedientes, ser orgullosos, es nuestra naturaleza. Pero Jesucristo optó por obedecer. Atrajo la bendición. Y todos sus hijos hemos nacido de nuevo con esa tendencia sobrenatural.
Entonces, cuando alguien aprende a obedecer, también sus seguidores aprenderán a obedecer. Nosotros, queridos, nosotros como matrimonio y como congregación, fuimos obedientes a la visión, todos luego obedecieron, porque ningún padre desobediente engendra hijos obedientes. ¿Ah? Cuando se recibió esa, como hablábamos de Juan, grande bosque enciende una pequeña llama, cuando se recibió la visión y la pudimos canalizar a través de todo, de Uruguay Oramos y de todos los apóstoles amigos, y comenzamos a expandir, nos dimos cuenta que el Señor estaba en el asunto. ¿Por qué? Porque todos comenzaron a asimilar la misma visión y no trataron de agregarle ni quitarle. Fue la visión que el Señor soltó sobre cómo Gedeón conquistó a los madianitas y todos comprendieron. Y cuando uno logra comprender cómo el Señor viene obrando, entonces se suma a una visión, hay una sola y esto explota. Eso es lo que va a pasar de aquí en más. Cada uno de nosotros vamos a estar siempre atentos a lo que Dios nos dice para poder verterla a todos los demás y de esa manera trabajar en conjunto. Porque para obedecer uno tiene que aprender, porque la obediencia se aprende. Digan, la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Ahí está. Lamentablemente, queridos, el camino que Dios utiliza para que aprendamos a obedecer no siempre agrada a la naturaleza humana, que siempre quiere vivir placenteramente, ¿no? Tirada para atrás. Y Jesús, aunque era el Hijo de Dios, dice la Escritura, tuvo que aprender a obedecer en este proceso. En Hebreos capítulo 5 y el versículo 8 dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, otra versión dice por lo que padeció, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Oh, eso quiere decir que aprender a obedecer duele. Digan conmigo, aprender a obedecer duele. Duele, querido, y se lo podemos decir por experiencia. Muchas veces podemos recibir rechazos, incomprensiones, juicios, malentendidos, ofensas y hasta maltratos cuando obedecemos a Dios. No siempre las personas entienden los procesos de Dios. No siempre te aplauden por una decisión que tomaste en obediencia. Al contrario, muchos van a querer ponerte un palo en la rueda para evitar a toda costa que logres lo que estás dispuesto a hacer. Es lamentable, pero es así. Al no comprender, al no entender, entonces quieren poner un palo en la rueda. Por cuanto sabes, cuando tú sabes que fue Dios el que habló, ¿quién te puede detener? Nada te podrá detener. ¿Y qué pasa? Cuando comenzás a orar en obediencia de acuerdo a lo que Dios te está mandando, las cosas comienzan a suceder, las circunstancias comienzan a cambiar, la gente comienza a creer, sus pensamientos comienzan a cambiar y los milagros comienzan a suceder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces, escúchame bien, porque los resultados los vas a ver después que actúas en obediencia a la orden del Señor. Amén. Nunca vas a ver los resultados antes. O sea, el Señor dijo, anda a lavarte al Siloé, y el ciego recobró la vista. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, y los leprosos fueron limpiados. Caminen, vamos, comiencen a caminar y repartan el pan y los peces. Y los panes y los peces se comenzaron a multiplicar. Le dice Moisés, levanta tu vara y avanza. Y el mar se partió al medio y todo el pueblo cruzó en seco. ¿Ah? Como lo que la figura que pusimos para invitarlos hoy. Ven, le dijo Jesús a Pedro, y Pedro caminó sobre el agua. Caminen con el arca, caminen con la presencia al frente, y las aguas del Jordán se abrieron. Sumérgete 7 veces en el río, y se le fue la lepra a Naamán. A la 7ª vuelta, griten y avancen, y las murallas de Jericó se derrumbaron. Escuchen, siempre que obramos en obediencia, aunque no entendamos, pero ni ahí las estrategias del Señor, siempre vamos a ver resultados. Los resultados siempre vienen después de la obediencia. Amén. Cuando obramos en fe. Amén. Dice la palabra que Moisés fue obediente en todo. Sin embargo, para ver las maravillas del Señor, él tuvo que moverse, tuvo que actuar, tuvo que obedecer sin ver, en plena confianza en su palabra, porque él le había dicho, y las maravillas y señales luego ocurrieron. En el capítulo 3 de Hebreos, y el verso 5 también te lea, dice Moisés, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. ¡Wow! Mira hasta dónde te lleva la obediencia, queridos. El servicio a Dios y la obediencia total tenía, de acuerdo a este versículo, la finalidad de ayudar
bendecir al pueblo y anunciarlo por venir. Eso es exactamente lo que hemos hecho, lo que tú y yo hicimos al salir a la calle y proclamar la palabra. Nosotros cuando comenzamos este asunto, pero ni ahí que dimensionábamos el alcance de lo que estábamos haciendo, porque Dios siempre hace mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él quiere que seamos obedientes en eso poco que nos pide. Somos fieles en lo poco, Él nos coloca en lo mucho. Moisés tuvo que actuar en fe, creyendo en que lo que Dios le había hablado lo iba a cumplir. Y vos me podés decir, bueno, escúchame, pero él vio a su vara convertirse en serpiente y viceversa. Hay un milagrito de parte de Dios. Él vio como para no hacerlo. No. Pero yo te pregunto, ¿no ha transformado alguna mala situación en buena en tu vida el Señor? Claro. Tú no has recibido ningún milagrito de parte de Dios. No te ha sacado Él de algún pozo cenagoso y te afirmó los pies en la roca. No ha convertido esa situación peligrosa como la culebra en una situación de apoyo y defensa como la vara. Amén. Sí, yo creo que sí. Nosotros hemos tenido milagros de parte del Señor, que a veces no lo catalogamos como, pero decimos, qué impresionante cómo el Señor nos sacó, como el testimonio que escuchábamos de la pastora Giovanna. Escuchen, para ver milagros y avivamiento, debemos tener la necesidad de tener un corazón dispuesto para Dios, es decir, tener un corazón obediente. Sí, digan obediencia. Obediente. Sí, entonces, te pregunto, ¿querés tener un corazón dispuesto para Dios? Amén. Todo el mundo quiere tener un corazón dispuesto para Dios, pero te cambio la pregunta y te digo, ¿tenés un corazón obediente a Dios? Uy, ¿cuál es tu respuesta? Y bueno, escucha, si no hay un corazón obediente, entonces no hay un corazón dispuesto. Porque el que es obediente tiene un corazón dispuesto para Dios. Para poder entrar y pertenecer al reino de los cielos se necesita ser obediente. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios se hace solo y exclusivamente la voluntad de Dios. Ahí nadie hace lo que quiere, lo que se le canta, lo que se le viene en gana. No, ahí se hace la voluntad de Dios. Ese es el Hijo de Dios que hace la voluntad de Dios. Los hijos de Dios son totalmente obedientes a Él, no son parcialmente obedientes. No son obedezco acá y desobedezco acá. No, porque media obediencia es desobediencia. Digan conmigo, media obediencia es desobediencia. Media obediencia es desobediencia. O uno es obediente o uno es desobediente, no hay otra. Entonces, la obediencia, queridos, forma parte de la sustancia misma de Cristo, forma parte de su esencia, es algo que se mete en la naturaleza del discípulo. La Biblia dice que Cristo fue obediente hasta la muerte, y todavía muerte de cruz. Él era obediente y tenía un corazón dispuesto para Dios. Amén. Sí, ahora, los argumentos humanos son muy sutiles, ¿no? Yo creo que Dios está de acuerdo conmigo y me autoengaño creyendo que soy obediente a Dios. Entonces, a partir de ahí, a pensar, como creo que Dios está de acuerdo conmigo, porque creo que estoy haciendo las cosas bien, entonces ahora puedo hacer lo que se me da la gana. Total, estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo lo que le agrada, porque yo decidí que Dios está de acuerdo conmigo. Pero no siempre es así, queridos. Tenemos que aprender a ser obedientes. Amén. Tenemos que enseñar a ser obedientes. Pero como nadie puede dar lo que no tiene, yo no puedo enseñar a mi hijo a ser obediente si yo no lo soy. Enséñale a tus hijos a ser obedientes desde el arranque, desde chiquitos, ¿no? Amén. Porque si no, van a encontrarte, mira, te lo aseguro, van a encontrar todo tipo de excusas en la vida para no obedecer. Escucha, capaz que a vos no te enseñaron obediencia de chico, capaz que sí, antes tenían una herramienta muy linda, impresionante, que se lo sacaban así, y agarraban de la hebilla, lo daban vuelta, y bueno, gracias a Dios esa herramienta aprendimos la obediencia. Bueno, pero eso ahora se edita, porque si llega a escuchar, por favor, la licenciada, ¿no? La psicóloga Laura, que borre esto. Pero enseñarle a tus hijos a ser obedientes. También estaban los ojos biónicos, los ojos de rayos X. No sé si en tu tiempo. No existía rayos X. También eran ojos de rayos X. Me miraban así y no necesitaban ni moverse. También te miraban y ya sabía cómo venía la mano. Sí. Pero a los que no les han enseñado a ser obedientes de chiquitos, cuando crecen, esa palabra, la misma palabra obediencia, les resulta difícil de masticar. Como que te mastico pero no te trago como el chicle, ¿no? No lo pueden digerir. ¿Por qué? Porque les insinúa que deben estar sujetos a hacer algo que no les gustaría para satisfacer a otros. Ahora, los planes de Dios siempre se va a llevar adelante con gente obediente.
con Amén. gente valiente, con gente que se la juega. Amén. Porque cuando Dios pide alguna cosa, está bien, muchas veces va a pedir algo que no le gusta a nuestra carne, o algo que se requiere algún riesgo. Por eso hay que ser valiente, por eso es que hay que jugarse, hay que ponerse la camiseta de Dios, hay que ser obediente. Para ser obediente tenés que ser humilde. ¿Sabes por qué? Porque los desobedientes son soberbios. Los orgullosos siempre van a tener una excusa o una explicación de por qué no obedecieron. Siempre. Desde tiempos antiguos, Dios hizo maravillas con gente que estaba dispuesta a obedecer. Moisés, Noé, Josué, David, Gedeón, y todo lo que dicen ahí en Hebreos 11 de la fe, ahí te dice todo, todos dispuestos a obedecer. Y aún los apóstoles y mucho más en distintas épocas. Pero hoy también hay gente obediente. Digan conmigo, hoy también hay gente obediente. Hoy también hay gente obediente. Claro que sí. Aquella gente, y esta gente obediente que hay por día, no cuestionaban las órdenes de Dios. Aquí, no sé si hay alguno, estoy pensando, sí, bueno, tengo al pastor Oscar, y algún otro que perteneció ahí a la milicia, ¿no? Yo también anduve, pero cuando un superior en la policía, o en un ejército, Oscar, daba una orden, pero ni se te pasaba por la mente refutarla, o insinuarle, ¿por qué no lo hacemos así, o por qué no lo hacemos de esta manera, por qué no lo hacemos de... El grito de guardia arresto retumbaba la cuadra, muchachos, y para que todos se enteraran de que quedabas preso. Claro. Aquí no, Dios mío. nadie que va a refutar una orden, y a veces tenemos yo no sé cómo llamarle esa palabra, la osadía, el atrevimiento de refutar una orden de Dios que a veces es canalizada por otros superiores, y la queremos refutar y queremos imponer y queremos cambiar y queremos decir, ¿por qué no lo hacemos así? Ojo, se puede hablar de una manera porque no estamos en una milicia de esa manera, tenemos la milicia del Señor, pero escuchen, hay que aprender a ser obedientes. Ayer todos fuimos galardonados con una gran victoria. ¿Cuántos están contentos ahí? Amén. Amén. Claro, ¿por qué? Porque creímos a su voz y porque actuamos en obediencia. Porque sin obediencia no hay victoria. Digan, sin obediencia no hay victoria. Ahí está. Escuchen, no hay vida cristiana de éxito si no hay un corazón dispuesto, no hay victoria, no hay milagros, no hay nada de bendición sobrenatural donde no hay un corazón obediente. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones de Dios y todos los milagros se reciben por obediencia a la fe. ¿Ok? En Santiago 2:18 dice la Escritura, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, los milagros se reciben por obediencia a la fe. Nosotros mostramos nuestra fe por medio de las obras. ¿Y cómo mostramos las obras? Porque obedecemos a Dios, porque creemos en Él. La fe produce obras, ¿ok? Y estas son el resultado de la obediencia a la fe. Hay una relación estrechísima entre la palabra de fe y la palabra obediencia. Van de la mano, no pueden separarse. Así que si no hay obediencia, no hay fe. Eso es bien sencillo. No existe media obediencia, porque media obediencia es desobediencia. No existe media verdad es mentira. Media fidelidad es infidelidad. La gran diferencia, queridos, entre Adán y Jesús, el primer Adán y el segundo Adán, es que el primer Adán fue desobediente. Su pecado fue la desobediencia. Dios dijo, no, no comeréis, no a esto. Y Adán cuestionó, ¿y por qué no? Eva dijo, ¿y por qué no? Y la serpiente antigua dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a esto? ¿Y por qué? Y cuando metes el por qué o por qué no, y por qué Dios quiere esto, cuando metes el por qué, es que empezás a razonar y que querés entender por qué Dios quiere algo o por qué no quiere algo, ahí entra la desobediencia en ti. ¿Ah? Entonces, la fe, queridos, la fe excede los límites de la razón. Le vamos a recomendar que lean el libro del pastor Emanuel. Va a estar impresionante ese libro, ya tienen que decidir leerlo así. Pero cuando comenzás a leerlo, lo querés terminar de golpe y porrazo, ¿viste? Como esa comida que te gusta, y querés terminarla y comer, tenés cuidado con que podés. Pero impresionante. Entonces, la fe excede los límites de la razón, los límites del entendimiento. Los proyectos de Dios exceden nuestra imaginación. Es impresionante. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que porque decidimos, bueno, vamos a pedir para orar en los lugares, se expandió a tal manera de que en todo Uruguay, en cada rincón de Uruguay, todas las iglesias a una sola voz, como un solo hombre, salió a la batalla y todos a la misma hora dijeron las mismas palabras? Eso excede nuestra imaginación. Escuchen, cuando Abraham obedeció a Dios y se fue a la tierra de Canaán,
No entendía nada. Él solo sabía que tenía que obedecer, nada más. Y Dios le decía cosas que eran difíciles de masticar, eran difíciles de entender. Y le decía, te voy a dar una descendencia que no se puede ni contar. El tipo era viejo, la mujer ya no pasaba más nada con ella. Él le dice, te voy a bendecir y vas a hacer bendición y van a ser benditas en ti todas las naciones de la tierra. Cualquiera, no se podía ni imaginar Abraham hasta dónde podría llegar. ¿Pero qué? Obedeció. Amén. Hoy por hoy, queridos, la descendencia de Abraham llegó hasta tu vida, llegó hasta mi vida. ¿Por qué? Porque obedeció. Y de esa obediencia nació Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados. Y hoy yo tengo vida eterna porque hubo un hombre allá, hace miles de años, que estuvo dispuesto a obedecerle a Dios. ¿Cuánto dicen gracias, Señor, por eso? Por eso que ese es el Padre de la fe. En Filipenses 2, en el capítulo 2 al 5, ya vamos terminando, faltan ahorita nomás, tranquilo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué impresionante! Por esa causa, por su obediencia, le fue dado un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús Amén. toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Sí, Señor. Claro, pero eso es allá arriba, no. Pero acá abajo, en este lugar, en este mundo, la persona siente que si es obediente, todos le van a pasar por encima, que si es obediente, todos lo van a mandonear, si es obediente, va a ser el felpudo de la gente, que todos lo van a pisotear. Eso es acá abajo, pero allá arriba, en el reino, el obediente tiene premio. Amén. Desde el reino de los cielos, el obediente puede aspirar a grandes cosas. El obediente va a ser usado por Dios. El obediente va a ser lleno del poder de Dios. El obediente andará en lo sobrenatural. Así que digan conmigo, la obediencia te hace caminar en lo sobrenatural. La obediencia Te hace caminar en lo sobrenatural. Pero el desobediente dice, a mí qué me van a decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que siento, hago lo que se me canta, hago lo que quiero, hago lo que a mí me parece, hago lo que se me da la gana. Eso es lo que dice el desobediente. No, pero a mí no me importa lo que me dice fulano, o mi líder, o mi pastor, yo hago así porque yo sé que Dios me respalda. No. ¿Vos crees que Dios podrá hacer algo con una persona así? A Dios no le sirve, querido. No le sirve, y discúlpeme la palabra que viene directo del trono para tu corazón, pero te pregunto, ¿vos crees que Dios podrá hacer algo con una persona así? No. Para tener un corazón dispuesto para Dios, hay que ser obediente. Mucha gente me ha dicho, pero yo con Dios todo bien, yo no obedezco a los hombres. Yo creo en Dios, pero no creo en los pastores. Y bueno, está bien, pero yo solo obedezco a Dios. El obediente, querido, renuncia a sus pensamientos y acata los pensamientos de Dios. No quiere decir que tenga pensamientos, pero los canaliza y los sujeta a la obediencia a Cristo. Esto es lo que dice la Escritura. La persona humilde cree que tiene buenas ideas, pero sabe y reconoce que Dios tiene mejores ideas. Así que renuncia a sus propias ideas y se aferra a las ideas de Dios. Amén. ¿Me estás entendiendo? Pero ¿qué pasa con el soberbio? Nunca va a pensar de esa manera. No. El soberbio, ¿qué te va a decir? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. El soberbio va a decir, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Y se pone en el lugar de Dios. No. Para terminar, queridos, cuando uno entra a pertenecer al reino de los cielos, tiene que ser obediente. Amén. Él no va a aceptar dentro de sus planes gente desobediente. ¿Por qué? Porque lo arruina todo. Así de sencillo. ¿Verdad? Así que te quiero decir, hoy tienes que presentarte delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿tengo yo en realidad un corazón dispuesto? ¿O le ando buscando la vuelta, la quinta pata al gato a todo y te pongo siempre excusas con el tema del servicio y esas cosas? Decide hoy, querido, ser obediente en cada área de tu vida. En lo emocional, en lo sentimental, en lo familiar. De ser fiel, porque no existe la fidelidad a media. En lo económico. Vos sabés que hay reglas que el Señor le puso para bendecirte en lo económico, pero soy obediente en todo lo que el Señor me dice, o por ahí me hago el sota y no doy lo que el Señor me está reclamando. En lo ministerial, le pongo una quinta pata al gato, le busco, o le pongo un palo en la rueda para impedir hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Muchas veces no encontramos tiempo
para obedecer algo que Dios nos ha pedido. Yo no entiendo esa partecita, porque a mí me sigue sorprendiendo cómo es que el Dios del universo, el creador del cielo, de las estrellas, del todo, el rey de la tierra, nunca está demasiado ocupado para atenderte a ti, para atender a alguien. Imagínate a Jesús diciendo, mira, hoy no te puedo atender porque vos me voy de shopping, hoy tengo que ir de compra. No, no, no. ¿No te imaginas a Dios diciendo eso? Mira, la semana que tuve fue complicada, así que no te puedo atender. Increíble, increíble que el Dios Todopoderoso tiene tiempo para ti, tiene tiempo para mí, para todo lo que la necesitan, y Él siempre está dispuesto a escuchar, siempre está dispuesto a prestar atención, pero a veces sus hijos están tan ocupados para escucharlo a Él, tan ocupados para obedecer en algo que Él pide, que siempre lo va a hacer para bendición de nuestras vidas. Estamos tan ocupados en nosotros mismos. El obediente se niega a sí mismo, queridos. Sacrifica sus planes, sus deseos. El obediente sacrifica sus pensamientos, saca tiempo de donde no tiene a veces. Le resta tiempo a su propio cansancio. Escuche, le obedece a Dios y está disponible para Él. Te hago esta pregunta. ¿Has descubierto que no estás tan bien como creías? ¿Has descubierto que no es cuestión de decir solo yo amo a Dios? Porque el que ama a Dios se pone la camiseta. El que ama a Dios transpira, queridos. No por las cosas de Él, por sus propias cosas, sino por el reino de Dios. Que puedas decir, Señor, yo reconozco que te he sido desobediente. Todos podemos decir esta oración, tomarla conmigo y decirle, te he fallado una y otra vez. Te he puesto 1000 excusas. Es más, para no desobedecerte, he inventado argumentos al decirte que como no quiero ser desobediente y no quiero fallarte, mejor no me consagro. Hay personas que han dicho eso en la presencia del Señor. Y te pregunto, ¿vos crees que Dios te va a dar un premio por no consagrarte? No tienes opciones, querido. La voluntad de Dios tiene que ser soberana en tu vida. Amén. ¿Vos reconoces que no has sido totalmente obediente y que has hecho tu voluntad y no la de Dios? ¿Tú reconoces que le has puesto excusas? Todos de alguna manera lo hemos hecho. Todos de alguna manera. Que hoy podamos arreglar cuentas con Él, queridos. Ya para ir finalizando por la hora, ya para ir acortando esto, todos podemos arreglar cuentas con Él. ¿Por qué no dices allí conmigo y le dices al Señor, inclina tu rostro y decirle, Señor, Sí, Señor. perdóname. Perdona. Decirle, Señor, Sí, perdóname. Señor, perdona. Sí, Señor. Tú con gente como yo no irás a ningún lado, Señor. Transfórmame, papá. Decirle, Sí, transfórmame, Señor. Señor. Produce el cambio que anhelas en mi ser. Amén, Señor. Hoy te doy mi vida, te doy mi corazón enteramente. Quiero conocerte, Señor. Si le quiero conocer, Señor. Quiero habitar en tu presencia. Y quiero que puedas obrar a través de mí. Quiero que puedas obrar a través de mí. Señor, ¿cómo obrarás si no hay obediencia en mi corazón? Sí, Padre. Te he faltado, Señor, te he fallado. Te pido que me perdones. No he sido totalmente obediente. Y el que no es totalmente obediente, como nos has dicho hoy, somos desobedientes. Dame un corazón nuevo, un corazón que te honre, dame un corazón dispuesto. Quiero, Señor, que tú hagas lo que quieras en mí. Amén. Y a través de mí. Que yo no sea un freno, Señor. Amén. Así que perdóname y líbrame, Señor. Llena mi mente, llena mi corazón, Sí, llena mi vida de tu presencia, Sí, Señor. llena mi vida con tus pensamientos y ven a reinar en mi corazón. Y cuando digo ven a reinar en mi corazón, digo que seas tú el que hagas todas las cosas y que seas tú el que te glorifiques y que seas tú el que te lleves la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, lléname de tu espíritu. Decile, lléname de tu espíritu, Señor. Decile ahí donde estás, quiero el fuego de tu espíritu. Yo quiero ver el avivamiento en mi país. Quiero ver el poder de tu espíritu manifestado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos para que podamos hacer tu voluntad siempre. A no ponerle un palo en la rueda. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacer lo que tú nos mandas a hacer sin cuestionarte. Ayúdanos a levantar la vara para que se abra el mar. Ayúdanos a ir con tu presencia para que el Jordán se abra y conquistemos lo que tú nos has prometido. Ayúdanos, Señor, a ir y caminar en pos de eso para ser sanados. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, bendícenos, enséñanos, porque ¿quién más que tú enseñarnos obediencia?
cuando fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Señor, llena nuestra vida con tu ser y ayúdanos a ser obedientes como tú lo has sido, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. 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 Yo que vos le doy un aplauso al Señor ahí donde estás. Sí, Gracias, Señor. Gracias, Qué lindo, qué lindo es saber que el Señor ministra los corazones cuando uno se lo abre. Dice la Escritura, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré a él y cenaré con él. ¿Por qué elige la cena? Elige la cena justamente porque son los momentos donde vos podés tener más intimidad, más tiempo, luego vas a descansar. Y también hay momentos de oscuridad donde es más fácil estar en casa, estar afuera, con los peligros que hay. Entonces, Él va a entrar y va a cenar contigo. Y qué lindo es que puedas invitar al Señor no solamente a que entre a tu corazón, sino que entre a tu casa física. Varias veces le he dicho, hagan eso momentáneamente, o sea, todo el tiempo, abran la puerta de su casa, de su apartamento y decirle, bienvenido, Señor Jesús, sí, Señor. Tú eres el rey de esta casa, sí, tú eres el que Él controla todo. Toma todo todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Y de esa manera la paz, porque Él es el príncipe de paz, como dijo el pastor Emanuel hoy, el príncipe de paz va a venir a tu casa. Queridos, hermoso, sí. Quiero compartir algo. Hay algo particular que el Señor me hacía sentir, que hay cosas extraordinarias y milagros extraordinarios y promesas que están frenadas porque Dios nos mandó a hacer algo simple, sencillo, y no lo hicimos. Los milagros que Jesús hacía eran ordenados por una palabra simple: levántate. Iba en contra de lo que capaz que podía razonar o podía aparentar de que cómo se iba a levantar, pero era sencillo. Al ciego que le puso el barro, anda y lavate. Eran cosas sencillas, y la mayoría de las veces, a excepción de algunos hombres y mujeres que les piden cosas grandes, pero la mayoría de las veces Dios nos pide obedecer cosas sencillas, cosas que podemos hacer, cosas que dependen de desprendernos de algo, de quitar algo, pero que son sencillas de hacer. Y que nosotros decimos, sí, pero para hacer esto tendría que dejar esto. Esto me cuesta esto, y cuando comienza el razonamiento es cuando me bloqueo. Mirá, hay promesas, hay cosas extraordinarias, hay cosas que Dios te está queriendo hacer en tu vida, en tu casa, pero está esperando que tú seas obediente a eso pequeño, a eso simple, a eso sencillo que te mandó hacer. Así que este es tiempo de que cada uno de nosotros podamos hacer memoria, podamos delante de Dios pedirle: Señor, mostrame, si tú me hablaste acerca de esta situación y yo no te fui obediente, quiero pedirte perdón, quiero alinearme y rápidamente ponerme a cuentas contigo para caminar en pos de eso que tú me mandaste a hacer. Y vas a ver cómo en esa obediencia Dios va a obrar, revirtiendo, obrando a tu favor, abriendo puertas, bendiciéndote de maneras maravillosas. Amén. 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 Gracias, pastora, qué lindo. Sí, es cierto. Señor. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.